¿Se han preguntado qué hubiera pasado si Víctor Frankenstein hubiera nacido mujer? Antes de que los puristas se agarren de los pelos con el libro de Mary Shelley en mano, les pedimos que soporten, porque hay una historia real que tranquilamente puede responder esa pregunta. Y les hablo de la Virgen Roja. Aurora Rodríguez está absolutamente segura de que puede concebir a la mujer del futuro. Bajo los principios eugenésicos, crió a una niña prodigio y la convirtió en una figura feminista y socialista de gran influencia durante la Segunda República Española. Pero la relación con su madre se volvió insostenible y Aurora terminó asesinando a su propia hija. Hoy en Sapiens ¿Qué nos pasa? Vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a comparar estas dos películas, sus creadores, sus criaturas y al final el desenlace de estas historias para poder enriquecer un poco la conversación, porque creo que ya has hablado suficiente sobre Frankenstein, la de Guillermo del Toro, que es preciosa en todo el sentido de la palabra. Pero aquí queremos darle un plus. Así que voy con la presentación. Yo soy Vania Uribe y junto a María Inés Gutiérrez vamos a hablar de Frankenstein y la Virgen Roja. ¿Cómo estás, María Inés? Estoy muy bien y nerviosa para variar. No, dime que estás emocionada, por favor, porque me ha encantado este análisis, me he metido a revisar, estoy fascinada con las historias que vamos a comparar el día de hoy. Sí, y justo creo que deberíamos comentar que ha sido todo esto de manera casual. Nos pasaron la historia real, que la vamos a dejar aquí en la descripción de YouTube, de quién es Aurora Rodríguez, que inspira a la Virgen Roja. Y su hija Hildegard y su Rodríguez. Hija, así es. Y luego habíamos decidido ver Frankenstein y cuando simplemente vimos ambas historias, yo dije, es necesario que realmente hagamos una comparación porque la Virgen Roja, o en este caso Aurora Rodríguez, es como si hubiera sido Víctor Frankenstein, pero la mujer tiene el poder de la concepción. Y me gustaría empezar con una frase que es súper potente de la Virgen Roja para poder ir analizando todo esto, porque es demasiado necesario. Si la mujer se diera cuenta del acto trascendente de ser madre, lo llevaría a cabo con los ojos puestos en las estrellas. Potente. Fuertísimo. O sea, creo que yo nunca en la vida me hubiera imaginado ese concepto de maternidad. Un concepto de maternidad sublimado, idealizado, maravilloso, pero lo real es que cuando conversas sobre la maternidad no es cosa fácil. Sin embargo, esta mujer se decidió ser madre por una causa. Por un objetivo clarísimo. Por un objetivo clarísimo. Un proyecto, un experimento social político. Político sobre todo. Sobre todo político y que viene desde los principios de la eugenesia. Sí. Qué peligrosa es la eugenesia. Voy a definir eugenesia. Por favor. ¿Qué te parece? Claro que sí. Porque estaba revisando aquí que es un concepto muy peligroso si no se sabe usar. Si no se sabe utilizar, digamos. Además que está, digamos, es un término que se ha acuñado en 1883 por un tal Francis Galton. Okay. Y dice que es un movimiento social, científico y considerado una pseudociencia. Aquí, digamos, es cómo mejorar la composición genética de la población humana controlando, eso de controlando la reproducción, ahí está como la línea de la peligrosidad, porque el querer controlar la herencia genética y la selección de rasgos para describir a los aptos y no aptos, ¿a qué estamos jugando? Claro, ¿a ser ¿dónde dioses? queda la naturaleza, no? ¿Dónde queda la opción de que te toca al momento de concebir? Y creo que eso no está lamentablemente alejado de la realidad porque ahora uno puede escoger cómo quiere que salga su hijo o hija, ¿no? Obviamente hay que tener el dinero. Eso me hizo pensar. Pero qué denso. Claro, aquí ella llega al tema de la eugenesia porque eran libros que tenía su padre en la biblioteca, ¿no? Y se obsesiona con esta... Pues con estos eran temas, los mensajes, ¿no? También de la época, porque sin ir muy lejos, esto de las razas puras, ¿no? Que luego es tomado por el nazismo, salen de estas teorías o de estos movimientos. Entonces sí, ella tenía ideas muy claras de lo que quería hacer con respecto a un cambio social y político de esa época. Hay que también connotar que en ese momento era 1915. Sí, 1915 en la vida real, en la película es 1930, si no me equivoco.
Claro, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Pero era bueno, España estaba en una monarquía. Exacto. Y las mujeres, las clases obreras, eran totalmente discriminadas, invisibilizadas, no maltratadas, no consideradas. Pero eso, mira, parece que ha pasado ya un siglo y todavía tenemos de eso. Lamentablemente, sí. Pero lo que impresiona es esta mujer que toma las riendas de algo que finalmente creo que se nos impone como sociedad. O sea, la sociedad nos impone por ser mujeres, el hecho de la concepción, el hecho de que solo tenemos que dar a luz y es el único trabajo que tenemos las mujeres. Pero ella lo lleva no como debilidad, no como me tengo que quedar en mi casa cuidando a los hijos, sino como una fortaleza para cambiar el mundo. Eso es lo que me parece brutal en esta historia y bueno, que es una historia real. O sea, no me puedo creer realmente que Aurora lo haya llevado a ese extremo. A mí me impactó. Cuando pasaron el link, la primera vez me metí a chismosear y me quedé enganchada porque no estábamos hablando de algo ficticio. Sí, estábamos hablando del asesinato de una madre hacia su hija. De un filicidio. Así es. Y entonces eso me enganchó y me puse a buscar y bueno, ahí para seguir analizando. Ahí para rato. De hecho, uno de estos libros de aquí, no sé si se llega a notar, me alegro de que mi madre haya muerto, que ya lo vengo hablando en varios capítulos anteriores, pero siento que va un poco por ahí, ¿no? O sea, no sé si tú te pusiste a pensar, probablemente no hay padres que tengan a sus hijos con un objetivo claro más que el hecho de voy a tener a mis hijos para que me cuiden cuando sea viejo, que eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero también está el hecho de proyectarse en los hijos porque no cumplieron ciertos sueños, ¿no? Por ejemplo, no sé, no fui futbolista, entonces lo meto a un montón de clases de fútbol para que él se convierta en lo que yo no pude ser. No fui actriz en este caso, yo no fui actriz o la maternidad me cortó todos mis sueños, entonces yo voy a hacer que mi hija... O sea, voy a vivir a través de mi hija. Ahora que estás diciendo esto, Vania, me estoy remontando a las conversaciones que tengo con los papás y les hago la pregunta, ¿para qué usted educa a su hijo? ¿Para qué lo tiene? ¿Para qué hace familia? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué tiene usted una familia? ¿Para qué? ¿Para qué tiene hijos? Para que sean felices. ¿Qué es felicidad, señora, señor? Y ahí viene justo nuestro tacopi anterior. Es verdad. ¿Qué es felicidad para cada uno? Pero dentro de esa felicidad yo creo que hay una aurora en cada uno cuando quieres efectivamente trasladar a tu hijo objetivos o deseos que no son de él, sino tuyos. Exacto. Y perdemos de vista eso, entonces, bueno, y exigimos una serie de cosas. Y ahora, qué miedo, porque con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, los papás jóvenes se nutren de toda la información para que el hijo, para que primero te salga niña. Ya hay todo un control. Para que luego sea, no sé, si en la luna llena, en cuarto creciente, entonces ahí ya, no sé. Pero luego que vaya a tal, que hable tantos idiomas. Claro, la educación sea totalmente controlada, pero no solo la educación, sino el hecho de... Siento que ahorita hay más miedos que antes cuando no sabías eras padre primerizo. Claro, no me acuerdo quién contaba que... Por ejemplo, su hermana o no sé qué familiar había tenido una pérdida, luego tuvo a su hijo por fin, pero se llenó de un montón de aparatos para ver si la criatura seguía respirando. O sea, igual siento que viene parte de un trauma, pero al tener todos estos dispositivos para poder vigilar 24/7, que es algo que ya hemos venido viendo que no es posible, es demasiado. O sea, es como estamos encima de nuestros hijos al final. Sí. Y entonces ahí viene pues toda esta línea delgada entre, me juego, ¿no? Esta dependencia que ya ya terminas apegado, terminas enganchado y la autonomía se va jugando, que es parte de lo que vamos viendo en esta película. Sí. Y nos hemos emocionado un poco con la Virgen Roja, perdón. Pero hablando de Frankenstein y ya empezando un poco a ver, porque nosotros estamos hablando de que la Virgen Roja, Aurora, tenía un objetivo claro desde el inicio. Pero en el caso de Víctor Frankenstein... También tenía un objetivo. Y sí, pero no aparece desde el comienzo, no aparece por ser como... A ver, Aurora como mujer...
vivió esto de no ser considerada como parte de la sociedad en el hecho de no poder tomar decisiones y así. En el caso de Víctor, él fue moldeado por su papá para convertirse en el mejor cirujano. La única conexión que tenía con su madre era emocional, era lo único que lo mantenía en tierra. ¿Y su padre cómo lo educaba? A golpes. Su papá lo maltrataba, lo exigía, le exigía también, ¿no? Estudiar y todo, y lo maltrataba. Era la forma en cómo lo castigaba. Fuertemente lo castigaba. A mí me pareció súper fuerte. No sé si hiciste la analogía con Azuma de Takopi, de lo que veníamos hablando. Claro. Cuando la mamá médico. le decía... Ajá, médico, exacto. Y le dijo, como que no se acordaba la respuesta Víctor, y el padre le dijo, o sea, el paciente que está en quirófano no te va a esperar a que tú te acuerdes cómo tienes que resolver. Sí, era un padre muy exigente y muy duro. Y que le dijera, no te voy a golpear las manos porque son tu herramienta, así que vamos con el rostro, que es la vanidad. O sea, fuertísimo. Los cuerpos, ¿no? Los cuerpos ahí no respetados, no tomados en cuenta, que pueden ser utilizados para el castigo, ¿no? Así es. Y lamentablemente Víctor pierde a su madre dando a luz a su segundo hijo, pero ya hay un resentimiento, ¿no? Con el padre, porque supuestamente su padre, a pesar de que lo trató como lo trató, había un respeto hacia su lado profesional, a su capacidad como profesional, médico. Exacto, como médico. Y cuando no pudo salvar a su madre, le dijo, tú la dejaste morir. O sea, no intentaste salvarla. Y él dijo, pero nadie puede vencer a la muerte. Y él le dice, yo la voy a conquistar. Se obsesiona. Claro. Ahí empieza su obsesión. Y claro, y ahí es cuando tiene este sueño con la Virgen, ¿no? Una Virgen, un ángel rojo era, un ángel rojo, el ángel de la muerte. Y toma la decisión de convertirse en el mejor cirujano, en el mejor doctor, pero ni siquiera como en el mejor como para ayudar a los humanos, sino para vencer a la muerte. ¿Qué es lo que quiso hacer? La vida eterna, ¿no? Claro, o sea, él manipula, ¿no? Manipula para poder vencer algo que es imposible. Claro. ¿No? Y es un deseo egoísta. En el lado de la Virgen Roja, no sé cómo tú lo plantees, pero en el lado de la Virgen Roja, Aurora quiere concebir a la mejor mujer, a la mujer del futuro, que al final va a liderar a las mujeres. Claro, ella tenía un pensamiento totalmente recto, la tenía clarísima desde el inicio, pero finalmente hablaba como de las mujeres como género, ¿no? O sea, tenía un propósito real en la sociedad. En cambio, Víctor simplemente era como, yo quiero vencer a la muerte. Quiero jugar a ser Dios. Quiero jugar. Pero los dos, si hacemos una comparación, los dos tienen unas ideas de grandiosidad. Sí, totalmente. Y las dos personas, tanto el científico Víctor Frankenstein y Aurora, son características de omnipotentes, omniscientes un poco, y de estas ideas de delirios de grandeza, sí. de que lo pueden todo. Entonces ahí ya tenemos, uno manipula a través de la ciencia y ella utilizando su mecanismo, su vientre, inclusive eligiendo, ¿no? Un hombre, según los escritos que leía, decía un hombre que sea fuerte, un hombre que sea genéticamente bien parecido, ¿no? Esto de la raza, está toda la eugenesia. Claro. Y que no le reclame absolutamente a la hija. ¿Y con quién se mete? Con un sacerdote. Es que ella lo pensó todo, pero ahora que lo mencionas, la diferencia con Frankenstein, con Víctor Frankenstein, es él también buscaba la perfección. Y alguien que no se parecía a él tampoco, porque me acuerdo que hacía mucho hincapié de que tenía que ser alto, fuerte, ¿no? Y la diferencia es que, claro, Aurora puede concebir el ser mujer, entonces ella buscaba el mejor donante. Pero en el caso de Víctor, ¿en dónde buscaba? Buscaba entre los condenados de muerte y los restos de los caídos en batalla. Uh-huh. Entonces, cuando llegas a comparar estos dos casos, tú dices, realmente estaban muy locos. Pero es que uno saca de la muerte, ¿no? De la muerte saca los restos, y la otra es de la vida. Claro, porque la mujer puede traer vida y el hombre lo que hace es, yo quiero traer a la vida, o sea, yo quiero revivir. Y bueno, en esta obsesión de yo quiero vencer la muerte, manipula todo esto y le da existencia
a este ser. Sí. Lo crea. ¿Te acuerdas la primera parte cuando él hace su presentación en la academia con este cuerpo? Lo presenta y dice... Bueno, todos estaban molestos porque él hablaba de que no existe el alma, que es algo que le dijo su padre. Y les demuestra que sí puede traer a la vida restos de cuerpos unidos en un solo hombre. Y dice, esto es voluntad, y le lanza la pelota, ¿no? Pasa todo esto, hay todo un problema, los académicos se niegan a creer lo que está haciendo, que estos son trucos y que va en contra de lo que es la naturaleza. A mí lo que me causó dolor fue el hecho para demostrar que no era mentira lo que estaba mostrando, que no era ningún truco, es cómo le apaga la vida a lo que había creado y se escucha ese grito de dolor y que él ni siquiera lo considere como un ser humano. Es que era un objeto. Era un objeto. Era un objeto, y tanto en uno como en otro, lo que tenemos como criaturas son objetos o instrumentos para conseguir un fin. Así es, y esto no nos aleja de lo que hacía Aurora cuando empieza a criar a su hija. Es tal cual. Es literalmente tal cual, solo que en este caso pues era una niña que había... Ahí yo te preguntaría esto de... Nosotros siempre, como veníamos diciendo al principio, romantizamos la maternidad. Está este hecho de que... no sé si al final es verdad, lo he visto en tantos casos que dicen, amigo, realmente no es que ves al bebé y te enamoras inmediatamente, pero se dice que pasa, pero Aurora no tiene literalmente ninguna sola conexión con esta niña. Porque la afectividad no está puesta ni en Frankenstein ni en esta mujer. Sí. Son personas rígidas, duras, y los afectos y las emociones no dan cabida para eso. Están más en el plano cerebral, racional. Y cuando hablas de la maternidad, me has hecho acordar conversaciones que tengo con colegas o con las mismas personas que atiendo, mujeres embarazadas, algunas, que te dicen, nos han contado un cuento con la maternidad. Sí. La maternidad no es lo que nos contaban en este momento, qué difícil, no puedo dormir, es agotador, encima no tengo ayuda, ¿quién dijo que la maternidad era linda? Yo no me quiero sacrificar y yo me sacrifico sola, y entonces él, ¿por qué no se sacrifica? Y entonces, si yo le doy la leche a las 3, él también le tiene que dar la leche a las 3, entonces se vuelve una guerra de quién hace más. De quién hace más. ¿No? Sí. Y entonces él dice, no, pero ella es la que tiene la teta, entonces ella tiene que estar con el bebé, sí, pero y yo trabajo y yo tengo que dormir mis horas, y entonces, ¿no? Claro. Parece que estuviera conversando, no sé, en esta época en donde la única que tiene que, digamos, sostener, cuidar, proteger es otra vez, ¿no? La mujer. Pero bueno, me venía a cuento me recordé esto porque el tema de la maternidad es un tema que implica una involucración de mente, corazón, cuerpo, alma, todos tus sentidos. Claro. Y no cualquiera puede ser mamá tampoco. Exacto. Y está bueno no ser mamá también, para las que deciden no serlo. Exacto. Y la mujer no se realiza. Ayer justo conversaba con una chica que me decía, ay, mi papá ya está contento conmigo porque ya dice que por fin tengo a mi hijo. ¡Ah! Me ve ya realizada con esto, ¿no? Entonces hay todavía la concepción de que una mujer se realiza a través de la maternidad. Claro, y ahora, bueno, me voy a saltar un poco, pero justo hoy día estaba escuchando un podcast y decía como que ahorita en estas fechas especiales en donde la familia se reúne, hay mucha gente que le causa ansiedad esas reuniones familiares porque siempre son de las expectativas que no cumpliste, y muchas de las preguntas van para cuando el hijo o cuando te casas. Totalmente. ¿No? Claro. Estas convenciones sociales que, bueno. Pero volvamos a nuestra comparación. Pero sí. Escúchame, Vania, que nos sigan. Es verdad, nunca lo mencionamos. Por favor. Por favor, suscríbanse aquí en YouTube para que reciban todos los capítulos que vamos a ir subiendo. Sapiens, ¿qué nos pasa? También estamos en todas las redes. TikTok, Instagram, denle click a la campanita para que sepan cada vez que subamos... ¿qué? Dijo cualquier cosa. Para que sepan cada vez que subamos un video nuevo. Compartir, comentar, por favor, si tienen alguna película. Justo estamos pensando qué cosa vamos a hablar la próxima semana. Si tienen alguna película, alguna serie, lo que sea, recomiéndenlas, por favor. Mejor si son películas. Mejor si duran un poco, 2 horas máximo, por favor. Ahora sí volvemos. Ya. Entonces,
cada uno, nos quedamos en que cada uno ya tiene un tuvo poder a su sobre su criatura. criatura. Así es. Hay una relación ahí de poder que se va ejerciendo. Sí, totalmente. Y esa relación de poder también tiene una línea delgada, porque en todas las relaciones hay alguien que, digamos, de cierta forma está por encima del otro. Sí. Es saludable en tanto, bueno, esto no sea un abuso, no sea humillante, Claro. no sea algo prepotente, ¿no? Pero aquí claramente hay un potencial de poder sobre que está para cumplir mis sueños, mis deseos. Así es. Y esa línea ya, digamos, nos lleva a una actitud más violenta, ¿no? Una actitud violenta que luego se va a ir viendo en el desarrollo de la película en ambas. En el caso de la Virgen Roja, no sé si... Es que hay algo que a mí me genera mucho ruido y es el hecho de, después de que Víctor haya traído a la vida a la criatura, obviamente se da cuenta, primero, que le tiene terror, segundo, lo encadena. O sea, se sorprende cuando lo ve caminar, cuando lo ve emitir algunos sonidos y luego dice su nombre. Creo que no le gusta. No le tiene terror. Le tiene terror, yo dije, en ese momento dije, ¿para qué miércoles construiste un hombre tan grande, tan fuerte? Si al final lo que querías era controlarlo. O sea, ¿cuál era su objetivo? Y de ahí pasa que lo amarra y todo, y se sienta en las escaleras y dice, estoy en el borde del abismo de lo que quería conseguir y me siento vacío. O sea, no hay nada más que hacer. O sea, después de esto, ¿qué? ¿Qué hago con esto? Y esa reacción realmente me desesperó. Es de un padre abandónico. Claro, ya puse mi semillita, funcionó, adiós, me lavo las manos, ahora me voy a trabajar. Porque no me gusta, porque es feo, porque me salió mal, lo abandono. Sí. Sin tomar en cuenta, bueno, ¿qué es lo que él había creado ahí? Un ser humano. En teoría es lo que buscaba, ¿no? Es lo que quería, y encima estaba muy obsesionado con el tema de que no muriera, o sea, de la vida eterna. Encima hay una idea de la inmortalidad, que es lo que él quería, él persiguió eso. Y él solo quería demostrar realmente que podía traer a la vida de despojos humanos a un ser, pero más allá de eso nada más, ¿no? Quería llamar como la atención de la academia, ¿no? Porque ya se lo había tomado muy en serio esto de nadie me cree, yo lo voy a lograr. Pero claro. Se le fue de las manos. Absolutamente. En cambio, en la Virgen Roja, la mujer Aurora tiene toda la paciencia para enseñarle, hace todo el tema del cronograma, ¿no? Ejercicios a tal hora, la comida a tal hora, estudiamos de tanto a tanto, se lee de tanto a tanto, se baña a estas horas. Nadie lo iba a hacer como ella. Exacto. Por eso está pegada a esa hija al milímetro. Y esto también corresponde a esto que se habla de los padres y padres y madres, la diferencia, porque la mujer siempre al final lo que se dice es que tiene más paciencia como para educar, ¿no? Porque es el instinto maternal, ¿no? Y en cambio el hombre ya lo traje al mundo, ya fue, adiós. Y se puede ver en ambas películas esta... Yo creo que no tiene que ver con el instinto, porque yo creo que el instinto... yo creo que el ser humano que sabe cuidar lo va a hacer sea hombre o sea mujer. Sí, solo que cuando comparas a ambos, no creo que haya sido de casualidad el hecho de que una mujer se haya podido cumplir su objetivo desde la crianza y un hombre no haya tenido ni siquiera la paciencia de enseñarle. Pero esta mujer pudo delegar el cuidado a otra persona. Pero no lo hizo porque tenía un objetivo. Exacto, tenía que ser, ella se creía perfecta y si ella es perfecta, iba a serlo perfecta. Y también tenemos este precedente de que ya había cuidado a los hijos de su hermana y había hecho prodigios, ¿no? Exacto. Prodigios en la música. Entonces ella dijo, si yo puedo hacer prodigios de alguien que no ha salido de mi vientre, imagínate con mi hija. ¿Cómo sería con mi hija? Pero sí, bueno, calculadora al máximo. Al máximo. ¿No? Y le salió el plan. Le salió absolutamente el plan. Porque esa mujer iba, la niña, a los 3 años ya hablaba 5 idiomas, creo. A los 12 ya estaba escribiendo artículos. A los 16 ya estaba graduada como abogada. Luego estudia filosofía, luego estudia medicina y ya daba discursos y escribía. Y fue una de las voces del
del PSOE, del Partido Socialista, y estuvo ahí, pero ella, según cuentan las crónicas, ella paraba al costado, no dejaba que conversara con nadie externo, porque ella decía que el peligro venía de lo externo. Así y es. había que cuidar a su ensayo, ¿no? A su experimento. A su proyecto. A su proyecto. Y justo que mencionas el hecho de que no se le despegaba, vigilancia extrema. Quiero hablar del amor en estos casos, porque ahorita tú me dices no es un tema de instinto, es un tema de propósitos y todo, pero de cuidado, pero las criaturas, estamos citando a Hildegard como criatura, no es una persona completamente creada, ¿no? Claro, son las crías, pero es la cría. Pero lo estamos viendo de esa manera para poder entender la analogía. En este caso, tanto Hildegard como la criatura de Frankenstein buscaban amor. O sea, cuando nace Víctor, lo primero que hace es el hecho de sentir la mano de su creador. En el caso de Hildegard, tú ves que en ningún momento tiene este cariño, ¿no? De parte de su madre. O sea, ve que la cuida, ve que se preocupa por ella, que está encima, pero que también le prohíbe muchas cosas. Y el amor, al final, ¿quién se lo da? O sea, ¿cuál es el vínculo emocional? Es con la persona que ayuda en la casa. Exactamente, que es la Macarena. Ella es la que conversa, le escucha, inclusive hasta el tono de voz. Porque el tono de voz parece de un militar, de la madre. Claro. Puras órdenes, ¿no? Es más, creo que le dice mi niña. Sí, claro. No. Tiene el encuentro entre Macarena y Hildegard es un encuentro afectuoso, tierno, y del cuidado de los detalles. Así es. La madre es más dura, más rígida, más exigente. Claro. Y no da pie a cursilerías, sentimentalismos, nada, debilidades. A tal punto que cuando Hildegard encuentra una revista, es un folleto. Una novela de romance. Exacto, una novela de romance, y la madre lo tira a la basura porque decía que eran diálogos o escritura, narraciones mediocres. Sí. Y no estaban dentro de lo que ella tenía. Eso no tenía que estar en su cabeza. O sea, ella trataba de controlar que la hija no sienta afecto, amor, placer. Imagínate qué cabeza la de esta Aurora pensar que un ser humano que, según la escala de Maslow, ¿no? Abraham Maslow es un psicólogo humanista que habla de una pirámide de necesidades en el ser humano. Sí. Y la primera necesidad está relacionada con todas las necesidades fisiológicas. Okay. Comer, dormir, ¿no? Luego hay necesidades de reconocimiento, y ahí está la parte afectiva. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que todos los seres humanos tenemos necesidad de afecto. Y eso se ve tanto en Frankenstein como en Hildegard. Claro. Cuando Frankenstein, ¿no?, le dice, quiero una compañera. Claro, eso es más adelante. Porque es más adelante, pero necesita este encuentro que tiene con la chica. Claro. No me acuerdo el nombre. Se me fue el nombre. Pero era la novia. Era la prometida del hermano de Víctor Frankenstein. Y ella que estaba obsesionada con la pureza, porque sí hay que decir que la flaca también tenía ahí un tema, ¿no? Ella buscaba lo puro, buscaba lo verdadero, sin ¿no? apariencias, la esencia. Y estaba obsesionada también con los insectos. No, que creo que para cualquiera los insectos son lo último que vas a mirar. Claro, que vas a mirar porque o se arrastran o vuelan o lo que sea, pero ella buscaba en lo, no sé si lo feo podría decir, pero en lo que nadie busca, nadie quiere ver, busca la pureza. Y es por eso que cuando ve a la criatura, simplemente dice, ¿qué pasó? O sea, siente tan pronto esa conexión de ver si sus heridas eran hechas por alguien más. O sea, realmente se preocupa por él. Creo que se conecta con esa ingenuidad, con esa esencia inocente que percibe de esa criatura que todavía no está educada, que está necesitada. Creo que las carencias, creo que ella las percibe. Y tiene una conexión de ternura con él. Sí, porque le da su nombre, le deja que la toque. Y él la recuerda. Elisa. Dicen que nosotros, ¿no?, los seres humanos,
recordamos las cosas no porque las memoricemos. Primero es la emoción, Okay. primero es el afecto. Claro. Por eso la publicidad se llena de satisfacción, experiencias, porque lo afectivo es lo primero que se mueve para que tú lo recuerdes. Uh-huh. ¿Qué recuerda él? Era el nombre de Víctor, 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 pero luego recuerda él El de Elizabeth. Elizabeth. Y lo pronuncia, porque es el encuentro afectivo que él tiene con ella, la necesidad de afecto, y luego él también se queda, creo, registrando que necesita a esta chica para, ¿no?, funcionar. Claro, claro, porque no había visto tampoco otras personas a diferencia de Víctor. Hildegard va despertando su curiosidad afectiva cuando está en el partido. Claro, ya hay un chico que le dice, no, que ya había leído sus escritos y le pide que sea parte del Partido Socialista, ¿no? Que quieren escucharla. La mamá se cierra por completo, porque para esto ella era muy política, ¿no? Y tenía sus propias ideologías, ¿no? Tenía clarísimo sus cuál era objetivos. el camino de su hija, ¿no? Pero claro, ante la insistencia, no podía decirle no, pues, a su hija. Entonces le dijo, vamos a ir a escuchar, pero al final le hace hablar. Y él queda, pero impactado. Y ella también tiene este reconocimiento público, porque para esto todo el tiempo estuvo encerrada en su casa escribiendo, y la única que le decía si lo hacía bien era su madre, pero ni siquiera le decía que lo hacía bien, le decía como, déjate de sentimentalismos, no me hables así como con un vocabulario tan paupérrimo. Sí, tan mediocre. Tan mediocre. Y ella le dice, oye, pero para poder llegar a la gente hay que explicarlo fácil. Y le dice, no, a mí me escribes bien, a lo académico, ¿no? Y me da pena porque ella decía que su hija era académica. Claro, ella decía que su hija era académica. O sea, mi hija es pura razón. Así es. No te metas con la emoción porque ahí me voy a terminar alocando. Así es. Y bueno, y justamente esta conexión con otras personas es lo que finalmente empieza a revolucionar la cabeza de Hildegard. Es muy, me encanta, a mí, ¿sabes qué me encantaba? Que cada falla, cada cosa que ella no había calculado que podía pasar, esta escultura humana, del cuerpo humano, que es una escultura significativa en la película, empieza como a quebrarse. A rajarse. Crash. Primera falla, ¿no? Uh-huh. Primera falla de mi experimento. Ya, paso una. Segunda falla, hasta llegar ya a la explosión, a romperse. Que se le rompe el cuello, se le cae la cabeza, ¿no? Y sobre todo que simbólico. Qué simbólico el hecho de la cabeza, porque en la mente es donde albergaba toda la información, todo lo que estudió, todo lo que la formó finalmente. Todo lo que ella pensaba que podía controlar se terminó desmoronando. Así es. Sí. Y eso da cuenta de cómo la vida va más allá de lo que uno considera o cree que puede, ¿no? El poder absoluto de controlarlo todo. No se puede. No se puede. Y en el caso de Víctor, ¿qué hace? O sea, Víctor se hace literalmente en los pantalones porque sabe que no puede... Antes de esto, cuando la criatura tiene esta conexión con Elizabeth, Víctor se vuelve loco porque Víctor está enamorado de Elizabeth. No enamorado, él quiere tener el acto carnal nada más, ¿no? Y creo que eso es lo que también llega a decepcionar a Elizabeth. Y ya cuando Elizabeth le dice, yo no quiero nada, o sea, estoy buscando lo puro, ¿cómo te imaginas que en el acto sexual voy a encontrar la pureza, ¿me entiendes? Entonces se aleja, exacto, y está ardido, insoportable, y cuando ve que esta mujer le hace caso a la criatura al cual él le tiene terror, después de que habla con Elizabeth, va corriendo a golpearlo. Y ahí cambia los poderes. La dinámica, sí. La dinámica de poder. Ya ahí pierde el poder el científico, Víctor, y la criatura se obsesiona con perseguirlo y buscarlo, y ahí va tomando más poder, y más cuando se culturiza también. Claro, también, o sea, aparte de que lo agarra a golpes porque no le da otra palabra que no sea Víctor, el otro reacciona con violencia o sea, ni siquiera es con violencia contra él, sino de destruir lo que le hacía daño a la criatura. Y luego cuando se va corriendo, porque no le dijo ninguna palabra, le dice Elizabeth. Peor. ¿Para qué le dijo ese nombre? Claro, peor. Y ahí es cuando decide hablar con su hermano y le dice, he cometido un error,
tienes que llevarte a Elizabeth, porque obviamente ella no iba a permitir que le haga daño a la criatura. Claro. A mí me impresiona en esa escena cómo se repiten los patrones. Porque claro, sí. castiga, Víctor, el científico, castiga a su criatura como su padre lo castigaba. Y al final, ¿quién es el monstruo? Esa pregunta me resonó toda la noche de la película. Sí. ¿Quién al final es el monstruo? Y su hermano se lo dice al final, pero de ahí vamos a ir más adelante con el cierre. Algo que me pareció bravazo justamente de esa escena. Siento que esa escena es muy poderosa porque pasan demasiadas cosas. Después de que Víctor se va ofuscado, decide que va a acabar con la criatura, antes le dice, al menos dime una palabra diferente y te salvo, ¿no? Una cosa así. Obviamente no le dice, ya se molesta, se va. Bueno, dice el nombre de Elizabeth y decide quemarlo todo porque con más ganas, ¿no? A mí lo que me dolió tanto es cuando ya se había prendido todo el fuego en la casa. Tú te das cuenta que la criatura siempre pudo haberse ido, pero fue leal, porque sabes cómo puede romper las cadenas y sabe por dónde irse para poder sobrevivir, pero siempre fue leal a Víctor. Y cuando él grita su nombre por desesperación porque no se quería morir y sabe que él no va a regresar, se da cuenta que está totalmente solo y la única opción es salvarse él mismo. Terrible. Mira, me has hecho acordar ahorita las características de los padres que matan a sus hijos, padres y madres, ¿no? Claro. Que se hizo una investigación, se hizo una investigación de como 75 artículos entre el 2015 y el 2005 y 2017, Okay. Y encontraron que los varones que matan a sus hijos es de impulsividad, de odio, agresión, que es lo que yo veo en Frankenstein. En cambio, las madres que matan a sus hijos es porque están desintegradas en su personalidad. Y es lo que simbólicamente lo que la estatua me hace pensar de Aurora. Claro. Ella estaba muy rígida, pero tratando, creo, de sostener esta idea, ¿no? de grandiosidad y todo, pero por dentro, cuando ella ya se destruye internamente, es donde comete, ¿no? esa acción. Claro, se desespera, ¿no? Se desespera. Y justo las mujeres son más pasionales, pero hay una desintegración de la personalidad, según lo que dice este estudio, ¿no? Sí, no, y justo hace un par de días me salió en redes sociales un video de una chica que decía que había un estudio en el que se confirmaba que el cerebro de la mujer cambiaba, o sea, físicamente cambiaba para poder convertirse en madre. O sea, cuando estaba embarazada y en ese proceso hasta Totalmente. el momento. Y, o sea, es un estudio que se ha hecho recién, o sea, tenemos cuántos años de vida de humanidad y recién se ponen a investigar el cerebro humano. Entonces, justo ahorita lo que me dices resuena absolutamente con lo que escuché de este estudio y me parece espectacular. Claro, y ahí, claro, y eso hay factores, o sea, bueno, hay 1000 factores por los cuales un papá o una mamá podría quitar la vida, ¿no? Pero estas características que te remarco salían mucho en el estudio y también, bueno, embarazos que de repente no son planificados, claro, o no querías o no deseabas, ¿no? Están dentro de los factores psicosociales, digamos, que podrían llevar a alguien a quitarle la vida a un hijo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí también creo que tenemos que hablar de las personas extra que moldean finalmente a nuestras criaturas, que en este caso, como ya habíamos mencionado, es la persona que las ayuda en la casa, en el caso de la Virgen Roja. El hecho de que tenga esa conexión emocional con ella, que sienta que la cuida, que se preocupa. Esto de que le lleva fresas con chocolate, ¿no? Que siento que es lo único permisivo, dulce que puede tener desde que es niña hasta que es grande. Es bien simbólico, ¿no? Es bien, claro. Las fresas y la sexualidad, el color rojo que anda todo el tiempo rojo ahí. Bueno, y de hecho, las fresas con chocolate creo que se consideran afrodisíacos o algo así. Sí. Son los que te ponen en las noches de bodas, ¿no? Así es. En las despedidas. En las despedidas. Que no falte, para que no falte la emoción. La fresa en champán. Y lo que me parece chévere es que, debo decirlo, me emocioné bastante, es el hecho de que una literatura que se haya convertido en como que lo más bajo que la sociedad lo califica, que vendría a ser el romance, es lo que viene a desmoronar todo lo que había construido su madre, ¿no? Totalmente. Y también la frase que, claro, que por un momento también te mueve, es el hecho de que esta mujer que las ayudaba en la casa, Macarena, es una mujer maltratada. Pero cuando leen el libro, cuando empieza a leer, habla de una mujer que es como
como que le gusta que la manejen, ¿no? Y ella que la manipulen. Y ella dice, pero un poco de manipulación no le hace daño a ninguna mujer en esa situación. Y es fuerte, pero Hildegard sonríe porque sabe que es todo lo opuesto a lo que le ha enseñado su madre, ¿no? Que los hombres son el enemigo. Y ella iba probando también su capacidad de poder elegir. Exacto. Y de pensar sola. Porque no solo la tenía la mamá las 24 horas pegada, pero ella también puede leerse esa novela y elegir lo que quiere, ¿no? Y por otro lado... Y eso le cuesta la vida. Y eso le cuesta la vida. Y en el caso de Frankenstein tenemos al anciano. Yo lloré mucho en esa parte. Hermosa esa parte. Desde el inicio, cuando Frankie entra cuando la criatura escapa ya del fuego, la primera ruptura es cuando disparan al venado con el que había tenido una interacción con otra criatura que no haya sido Elizabeth y Víctor, o sea, no humana. Y se nota el cariño, ¿no? La preocupación por este ser, y le disparan en la cara. Es horrible esa parte. Él voltea para reaccionar así con esa impulsividad de ¿por qué le quitas la vida a otro ser humano? Claro, y aparte porque acaba de correr por su vida. Claro. Y luego huyendo de estos cazadores, se encuentra la casa de una familia que lamentablemente era la familia de los cazadores. Y se esconde, ¿no? Vive con las ratas. Y ahí tenemos el personaje el anciano. Que nunca me voy a olvidar. No sé si tú has visto Juego de Tronos. Juego de Tronos. No, bueno, el actor hace de Walder Frey y en Harry Potter hace de Filch. Y yo dije, este ser humano jamás me va a hacer llorar en la vida hasta que me lo ponen en Frankenstein. Porque siempre hace de un maldito. O sea, en Walder Frey mata a toda una familia. Te refieres al anciano. Al anciano, claro, el actor. Que era toda bondad. Claro, pero en este caso, en Frankenstein, ahí yo dije, qué brutal es el trabajo actoral de esta persona, ¿no? Me encantó, a mí. Bueno, el punto es que... cuando la criatura ve el cariño que le tenía el anciano a su nieta, para esto era una persona que no podía ver, ¿no? Exacto, había perdido la visión. Y esta acción de la caricia que le da en la cabeza y que Frankie se lo hace a sí mismo, no llega desde ese momento, yo ya me puse a llorar, claro, ¿no? Es la sabiduría y la ternura. Y el anhelo de ser tocado con cariño, que es algo que no tuvo. O sea, lo tuvo brevemente con Elizabeth, pero no como padre e hijo, porque finalmente su creador es como su padre. Es un maltratador. Es un maltratador. Abandónico. Exacto, pero en el caso del anciano, gracias a él aprende a leer, y luego cuando todos se van, porque es invierno, lo dejan, él por fin sale a la casa, ¿no? Él, para esto... Me emocioné cuando él ensayaba cómo me iba a parecer frente al anciano, no. Cómo, ¿no? Tantas veces que ensayé, pero bueno, se da el encuentro con él. Toda esta parte es tan humana, tan de desesperación, de necesito ese cariño que me han negado. Y de esa reciprocidad, cuando me tratas bien, como también te agradezco, porque claro, aparece el agradecimiento. Regalos, era como el espíritu del bosque porque los ayudaba todo el tiempo, y me da pena porque siempre le daban regalos, ¿no? Le daban ropa, le daban comida, pero es porque no lo veían. Y ahí viene el tema de cómo la sociedad también a ti te rechaza y te vigila y te rechaza por cómo te ve. Claro, si no cumple ciertos estándares. Si no cumple ciertos estándares, eres castigado igual. Y es la exclusión. Exacto. Lo que él efectivamente, ¿no? recibía, porque es lo que recibió, y luego también, ¿no? En una mala interpretación de quién mató a quién, porque el anciano es devorado por los lobos, digamos, ¿no? Atacado por los lobos. Creen que es él por el aspecto que tenía. Hay una frase en que no la apunté, pero acabo de recordarla, que es cuando los lobos atacan, pero están también los cazadores, ¿no? Están todos en casa. Y llegan los lobos y se empiezan a comer a las ovejas. Y los hombres salen para matar a los lobos, porque finalmente las ovejas son parte de su mercancía, ¿no? Es lo que van a vender, con eso van a comer todo un mes, todo el tiempo del invierno. Y la criatura piensa que el humano no es que odie a los lobos y que los lobos no odien a las ovejas, sino que a pesar de la naturaleza, la violencia coexiste entre estas criaturas. Qué importante es esa escena, porque te habla también de cómo los seres humanos hemos perdido la capacidad de relacionarnos bien con nuestro entorno,
no tenemos una buena relación consigo mismos, no tenemos una buena relación con el otro y menos tenemos una relación con nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestro contexto. Entonces, ¿quién es el monstruo al final? ¿Y quién es el hombre al final? ¿No? ¿Quién es el ser humano y quién es el monstruo al final? Entonces, creo que ahí nos hace ver cómo se puede convivir unos a otros y hasta con los seres a veces más que le llamamos salvajes, pero yo creo que Frankenstein nos viene a mostrar que cuando el ser humano se conecta con violencia, consigo mismo, con el otro y con el entorno, todo eso también te rebota. Hay una consecuencia, exacto. Exacto, entonces creo que ahí es para pensar cómo nos estamos relacionando, ¿no?, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, el otro, conmigo mismo y con mi entorno. Sí, y algo que me encanta de ambos personajes, tanto Macarena como el anciano, es que plantan esta idea de quién soy, a dónde pertenezco. Maravilloso, maravilloso, porque es ahí donde empieza toda la búsqueda. Toda la búsqueda. Frankie a buscar alguien, ser una identidad y el afecto, el amor, ¿no? Claro. Y ella, su propia capacidad de volar, ¿de quién es su padre? Pensar. Creo que es algo que siempre se preguntó. Le preguntó, ¿quién es mi padre? No tienes padre, por eso somos libres. El rechazo tajante al ser humano varón. Exacto. Y entonces ahí hay un conflicto, me pregunto yo, ¿no? Esta persona tiene un conflicto. ¿Por qué odiamos a un género y por qué odiamos al otro? ¿Qué hay ahí? Y sobre todo la obsesión que tiene Hilde, no la obsesión, sino que diría que está muy inclinada al tema de la sexualidad, ¿no? Hay una parte en la que la sexualidad es vida. Claro, y me hace recordar a la película Pobres criaturas, Poor que tú Things. en inglés... Poor Things. Sí. Gran película. Esa película me hizo recordar, sobre todo la de Frankenstein, porque empieza toda esta trama del científico que, ¿no?, que la tenía ella como, no sé, toda descuidada también. Sí, era una mujer que había... al final de la película nos enteramos que lo que habían hecho es trasplantar el cerebro de su hija. Otra vez el control, ¿no?, y a jugar a ser dioses. Sí, pero en este caso es un hombre o una mujer. Sí, todo mal. Pero esta chica nos muestra en la película que... Esta forma de explorar a través de su sexualidad, que para muchas personas fue incómodo, pero yo siento que es por el hecho de que la sociedad nos niega tanto el ponernos a pensar qué cosa nos gusta, ¿no? De tocarnos, de saber que... Ahorita ya lo estábamos diciendo, la sexualidad ¿no? eres tú, o sea, tal como vives tu sexualidad es como te presentas en el mundo. Exacto. Entonces creo que ahí el mensaje de ambas películas tiene que ver con eso, ¿no? La energía sexual es la que te da vida, el eros, lo que te empuja a hacer, no sé, te mueve, ¿no? Y te conecta, lógicamente, contigo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Después de esto... de que empiezan a buscar quiénes son, en el caso de la Virgen Roja, Hildegard ya empieza a sentir cosas por este chico que conoce en el Partido Socialista. Según la película, porque yo estaba leyendo unos manuscritos ahí, que me los quiero bajar todos, o sea, quiero comprar el libro. Me encanta. Pero el manuscrito de Cienpozuelo se llama. Ya. Dicen de que tal vez el psiquiatra que hace toda la historia, todos los días iba a conversar con Aurora en la cárcel, y otros concluían que tal vez la idea de que este chico Vilela, creo que se apellidaba, no me acuerdo ahorita, pero este chico no estaba Abel, que este chico Abel no estaba interesado y que tal vez era una fantasía tanto de la madre que pensaba que él quería relacionarse con su hija. Y de esta hija que tal vez estaba ilusionada, enamorada. ¿Te imaginas una chica castrada, controlada por la mamá? Generalmente cuando hay una joven que la mamá está todo el tiempo, estas chicas se equivocan en los códigos que los chicos les pueden estar dando porque no tienen experiencia en nada y creen que de repente una mirada, un halago, ¡ya! Ya, bueno, eso dicen, pero eso en la película nos muestran otra cosa. A mí me hace mucho ruido el hecho de que haya pasado un conflicto, o sea, si ella no hubiera roto con todo lo establecido, porque dice algo como que no vamos a permitir debilidades porque tú eres mi proyecto y yo te he puesto ahí, o sea, tú estás ahí porque yo lo decidí. Exacto. Entonces, si no hubiera esa debilidad,
que yo creo que lo único que No que le contaba trajo con es esa el debilidad. amor. Siento que un mal de amores es lo peor que le puedes hacer a una chica que nunca ha tenido ninguna relación con Experiencia. con el afecto. Y ahí simplemente marcó su tumba, literal, ¿no? Totalmente. Y en el caso de Frankie, es una pena cuando él se da cuenta que su creador le había negado hasta la muerte, ¿no? Y él dice, me negaste hasta la muerte, entonces te Su voy peor a buscar. tortura, eso me dolió. Sí, ahora te voy a buscar para que me hagas una compañera. Men, qué fuerte. Frankie me ha hecho llorar tantas veces. Bueno, ya. Entonces es esto, ¿no? Es la lucha, es la búsqueda de ser acompañado al final en lo que tú quieres hacer, ¿no? En lo que quieres lograr. Ya sabes quién eres, a dónde perteneces, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? de dónde vengo. ¿Quién Claro, es mi de dónde padre? vengo, No tienes padre. ¿Quién es mi padre? El otro sí sabía quién era quién su padre. era su padre. Y se entera ¿Y a de la dónde peor voy? manera, ¿no? A buscar a este científico para que me dé identidad y me dé estabilidad y me dé afecto. Y la chica es a buscar mi libertad, mi autonomía, mi despliegue, porque además ella conversaba mucho también con estos sexólogos o psiquiatras Así. de fuera. Y que la mamá le decía, no a No nada. quiero que te relaciones con el afuera, porque el afuera es un peligro y una amenaza para mi proyecto, y tú eres mi proyecto político, no te equivoques. Exacto. Y ya para el cierre de ambas películas, ¿cómo termina la situación? O sea, Es una desgracia caso, cuando quieres controlarlo todo. En el caso de Frankenstein es el hecho de que, no me vas a conseguir una compañera, entonces te voy a perseguir hasta que me destruyas. Hasta el fin de los días. Hasta el fin de los días, hasta que Del literalmente científico. acabes con mi vida. Porque él lo que buscaba era, ya no me voy a conseguir con quien vivir para siempre, entonces intenta quitarme la vida. Y te voy a perseguir, ¿no? Ahora yo soy, él dice, I'm your master. Ahí cambias la dinámica de Totalmente. poder. Y él tiene que correr a ver cómo, tratar de destruir su experimento finalmente, por lo que luchó, que era la vida eterna. Y en el caso de la Virgen Roja, esta conversación que tiene con la niña Hildegard en la mesa, porque ella le dice, me quiero independizar, ¿no? Yo no te pertenezco, tú estás comportando como un hombre que siente Que me quieres poseer. que me quieres poseer. Nosotros no somos, el hombre no es el enemigo, sino caminamos a su lado. Qué potente ese mensaje. Y que yo tengo, voy a ser sincera por aquí, tengo ciertas limitaciones con el feminismo, porque siento que hay tantas ramas. Entonces Sí. no te sientes muy identificada con todas, ¿no? Porque incluso hay una rama del feminismo que te dice, no te puedes vestir como te da la gana, ¿no? Porque finalmente tú te muestras Otra vez, como cuando hay este control, tema de posesión, exacto. eso. Y en cambio aquí, al menos en la película, dice esto de no somos enemigos del hombre, sino que lo que queremos es caminar a su lado. Yo dije, me siento tan identificada. Hildegard, si hubiera vivido, hubiera sido una mujer equilibrado. espectacular. O sea, siento que hubiera sentado todas las bases del feminismo, pero ya reales, ¿me entiendes? Una rama totalmente No a sólida. través del odio, ¿no? Sino Y de la igualdad. de la equidad Exacto. entre hombres, mujeres, que pueden llegar a convivir en una complementariedad y respetándose. Porque yo creo que el feminismo es todo un movimiento que, claro, en ese tiempo y hasta ahora, ¿no? El maltrato a la mujer es, en ese momento era demasiado fuerte, ¿no? Vemos en Macarena cómo el esposo le pega y eso es normalizado, está normalizado, naturalizado. Exacto. Pegar a las mujeres, discriminarlas y tratarlas a patadas. Cosa que han conseguido, creo, el feminismo ha conseguido que esto no se dé en que una se mayor visibilice, parte. Y que sobre todo. Exacto. Que se Pero ya visibilice. creo que se ha ido a otro extremo, ¿no? Exacto. Se ha ido a otro extremo, bueno, no sé. Entonces, al final, creo que Hildegard, efectivamente, coincido contigo, hubiera podido ser una revolucionaria, pero de poder tener esta equidad y el complemento de que sean un equipo al final. Exacto. Porque uno necesita del otro, ¿no? Y la diferencia en Frankenstein, como habíamos dicho, es la criatura pidiéndole que acabe con su vida. En el caso de la Virgen Roja, es la madre teniendo una conversación con su hija, sabiendo que ya la había perdido por completo. Se rompe la estructura de ese cuerpo humano del que hablabas, esta estatua.
y decide acabar con su vida. ¿Por qué? Porque el proyecto de su vida no había funcionado. Fallado. Yo la creé y formé a lo largo de los años. Sabía a dónde quería llegar. No me acuerdo dónde pero escuché falló. esta frase de: si yo tengo la capacidad de darte la vida, también te la puedo quitar. Es lo que dicen, ¿no? Que fue la justificación que ella da en los tribunales. Ella cuando se presenta a los tribunales, ¿no? Dice, yo la maté, yo sé, no me traten de loca. Porque fui totalmente consciente y lo haría una y mil veces si se repitiera. Exacto, y entonces ahí hay una disputa entre los psiquiatras. Exacto. Porque dicen, y además, es interesante en estos informes porque dicen que los psiquiatras de izquierda decían, no, ella está esquizofrénica, ella está psicótica, ella no quería que sea tratada como loca. Y los psiquiatras de derecha decían, no, ella ha matado por su propia voluntad y es consciente de todo lo que ha hecho. Bueno, no se ponen de acuerdo, o sea, siguen investigando, siguen, digamos, habiendo estas discusiones. Disputa, sí. Pero yo pienso que tiene unas características peculiares, Aurora, con su omnipotencia, ideas de grandeza, con su fanatismo y las ideas muy imperativas, ¿no? Sí. Y bueno, y la respuesta de ella, como tú dices, fue tajante, ¿no? Yo lo haría una y mil veces más porque finalmente fue su experimento, pero en el caso de Víctor, él le pide perdón, ¿no? Y cuando fallece, la criatura le dice, ahora que ya te fuiste, ambos podemos ser humanos. Sí, eso me quebró, eso me sensibilizó y me hizo llorar. Ahora que ya nos hemos perdonado, podemos ser humanos. Ya la figura del monstruo no está más. Y él diciéndole que viva, ¿no? Si la vida te dice que tienes que seguir, vive entonces. Vive, sí. ¡Ay, Vania! ¿Qué tal película? Pero hay unos mensajes y unas reflexiones que nos dejan estas películas. Primero, cuando estaba conversando con Patti de La Lupa, nos hacíamos una gran pregunta, que es la siguiente. ¿En qué momento Hildegard tuvo la claridad para rebelarse contra esta madre y la fuerza para quererse ir a Inglaterra con el novio, digamos? Yo les respondo. ¿Quieres responderla? Sí, respóndela. por favor. ¿En qué momento? En el momento en el que su madre hace todo este complot para que se lleven al chico. Se da cuenta que controla toda la situación y que como una persona como ella puede hablar de libertad y de sexualidad si es vigilada 24/7. Yo siento que ha sido en ese momento, y la única persona con la que tenía la confianza y esa conexión, ese vínculo, ese mantener secretos entre ellas, era Macarena. Pero ella también la traiciona. Entonces se dan cuenta que está sola otra vez. Yo creo que ¿en qué momento? Porque ella me decía, ¿en qué momento este sujeto empieza a salir del yo? Yo creo que cuando ella se encuentra con su propio pensamiento y hablaba con estos personajes de fuera, que era el psiquiatra, el sexólogo que le invitó también a Inglaterra, y la madre parece que tuvo miedo. Yo creo que cuando ella se comenzaba a tener sus propias conclusiones, sus propias conversaciones y su propia vivencia con este chico, yo creo que ahí ella se arma de valor para decir, me rebelo, yo quiero vivir mi vida. Y el otro mensaje es que no podemos controlarlo todo, no hay poder absoluto. La vida, la sexualidad, el amor terminan imponiéndose frente a ideales, frente a ideologías, fundamentalismos, creencias, porque lo que está destinado a ser, será o devendrá. Así es. No podemos ser controladores de todos estos aspectos. Además, porque ya lo hemos venido hablando en los capítulos anteriores con el tema de la adolescencia, que es el hecho de que por más que tú le enseñes lo que sea a tus hijos, ellos van a desaprender porque van a querer ser independientes, van a querer formar un criterio totalmente diferente de lo que ya se le enseñó. Va a aprender a ser una persona, va a tener que aprender a hacerse cargo, y ahí es cuando empieza a crecer. La vida tiene sus empujes. Exacto. Y sus devenires. Si tú quieres es como el huaico. Tú le quieres poner un cemento ahí, el río viene y la naturaleza va más allá de lo que el hombre cree que puede controlar. Así que ahí va la reflexión. Me encanta. Yo creo que hemos cerrado bien. Nos hemos ido, pero así de largo. Perdón. Ya nos van a matar aquí. Sí, el equipo está como, ya son 5 minutos. Entonces, nada, muchas gracias a todos por conectarse. Siempre que publicamos un nuevo video, lo hacemos con un montón de cariño. Sobre todo creo que
más que cariño, con toda la emoción, porque hay muchas cosas de que hablar de ambas películas. Nos hemos aventurado por primera vez a hacer una analogía de películas que nos han encantado demasiado. Vayan a verlas. Vayan a verlas. La Virgen Roja está en Prime. Amazon Prime. En Amazon, ¿no? En Amazon Prime. Y, y Frankenstein está en Netflix. Así que, por favor, vayan. No olviden de darnos like, compartir, comentar, darle click a la campanita y, sobre todo, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas partes. Aquí van a aparecer. Sapiens, ¿qué nos pasa? Sapiens, ¿qué Hasta nos otro pasa? capítulo. Así es. Sí, no se pierdan. Chao, gracias.